Hola, buenas tardes. Bueno, dando continuidad a las charlas, las cápsulas que hemos preparado en cuanto a infecciones musculoesqueléticas, hoy vamos a hacer un breve recuento en cuanto a la osteomielitis. La intención de esta charla no es hacer una revisión bibliográfica extensa de la osteomielitis, sino mostrarles a ustedes con evidencia cómo ha cambiado la comprensión de la osteomielitis y cómo, y quisiera que al final de la presentación nos pudiéramos responder si los antibióticos o la estabilidad mecánica en cuanto a las fracturas son dos caras de la misma moneda. Entonces, quise titular esta presentación como el nuevo paradigma en la infección ósea. Sabemos que la osteomielitis no es más que una infección, ¿ok? Un estado inflamatorio del hueso producido por un agente microbiano, o puede ser también micótico. Hay muchas causas que pueden generar la infección. Lo importante es que, a diferencia de otros órganos, el hueso o las bacterias que infectan el hueso generan un biofilm. El biofilm hace que la bacteria sea 1000 veces más resistente. Si a eso le sumamos que hay una alteración mecánica y que se produce un ambiente propicio para mantener la infección, como es la necrosis ósea, hay un colapso del microambiente local. Entonces, a la final se comprende que la infección en ortopedia no es un problema mecánico con consecuencias biológicas. El tratamiento sistémico fracasa si no se corrige el entorno. Sabemos que en la osteomielitis el germen más frecuente, al igual que en la artritis séptica, como lo vimos hace unas semanas, el germen más frecuentemente involucrado es el Staphylococcus aureus. Y dependiendo de los grupos etarios, patologías asociadas y causas que generen la infección, habrá otros gérmenes involucrados. Como toda patología, tiene alguna forma de clasificación. Tenemos una clasificación temporal en la que la osteomielitis puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica. Esto dependiendo de la temporalidad medida en semanas, como ven allí, en que se presenta el paciente. Hay una clasificación específica para la osteomielitis, que es la clasificación de Sirny-Mader. La clasificación de Sirny-Mader junta el daño local en el hueso y lo identifica en números del 1 al 4, desde un daño medular, un daño superficial en la cortical, un daño localizado que incluye la cortical y parte de la medular, y un daño difuso. Y un daño difuso. Y un daño difuso del hueso, pero que además ese comportamiento anatómico lo vamos a cotejar con la condición del paciente. Entonces, así tenemos que se clasifican en 3 letras según el paciente, sea A, sano, un paciente que esté comprometido, y un paciente cuyo tratamiento sea peor que la enfermedad. Ejemplo de esto es el paciente que tenemos en la 410. Es un paciente que, producto de un postoperatorio de una artroplastía por una fractura de cadera, el paciente terminó infectándose y en la actualidad tiene una cadera balante, inestable, y los tratamientos que se le hagan van a ser peor que la enfermedad en sí misma. Los criterios diagnósticos, como siempre, hay criterios confirmatorios, criterios que hacen sugerentes, que son criterios indirectos, como toda infección: dolor, calor, rubor, fiebre. El drenaje persistente es un concepto importante que quiero destacar acá. El drenaje persistente se refiere a que a través de una herida operatoria, luego de 7 días de la cirugía, aún mantenga el drenaje. Por lo tanto, eso puede ser agudo o puede ser crónico. Importante eso, ninguna herida postquirúrgica debería mantenerse más de 7 días. Ojo con los seromas, ojo con los hematomas que nosotros estamos viendo, porque a veces no son. Si se mantienen a través de una herida quirúrgica que se realizó en una condición limpia, estéril, no debería ocurrir. Y los criterios que son confirmatorios, que son que no tienen lugar a dudas, son la visualización de una fístula osteocutánea, que haya secreción purulenta y visualización del implante, y que tengamos confirmación microbiana a través de 2 cultivos con el mismo germen. Si tenemos 2 gérmenes diferentes, poco probable que sea causa de infección, más bien se evalúa una contaminación.
Aquí dice que la ruta de confirmación define la urgencia de la intervención. Me explico, un paciente que tenga dolor, calor y un poquito de eritema, como la señora que tenemos en la 311, no es una paciente que sea urgente. Un paciente que llega con una fístula osteocutánea activa, como el paciente que tenemos en la 312, el señor Muñoz, eso es una emergencia quirúrgica. Se los quiero comentar así para que los que tengan oportunidad de pasar por sala aprovechen esta presentación y vean esos pacientes y traten de hacer una evaluación y considerándolo de otra forma con respecto a sus evaluaciones iniciales. En cuanto a los laboratorios, como siempre, el hemograma y la medición de la proteína C reactiva. Bajo ciertos casos, la procalcitonina es mucho más diagnóstica, pero la PCR hoy en día aún sigue siendo el mejor marcador para el seguimiento. A su izquierda van a ver cómo hay una gráfica donde hay una línea punteada y una línea azul más clara. La línea punteada te muestra la velocidad de sedimentación y vean cómo la curva es progresiva, pero la caída no es tan intensa como en el caso de la PCR después de un aseo quirúrgico. Dígase, una vez que uno hace el aseo quirúrgico a las 72 horas, por valoración de PCR, uno tiene que ver si el paciente mejoró o no. Si luego de 72 horas la PCR sigue elevada, eso es indicación de otro aseo quirúrgico. A veces los cirujanos dilatamos un poquito más eso, pero hay que considerar también el contexto del paciente. Pero esto es un concepto importante que tienen que tener claro por la medición de la PCR. Esto sí se los digo porque a veces veo que la PCR se mide a diario. No estoy muy claro que eso tenga que ser así. A veces dejamos pasar una semana, tampoco así. O sea, tenemos que tener un criterio bien definido. Yo no pienso que al paciente haya que exsanguinarlo a diario con muestras de laboratorio. Tenemos que racionalizar un poco más el uso de ellos. En cuanto a los cultivos que se toman en quirófano, tiene que haber un cultivo mínimo de 5 muestras, pero de tejido profundo. Las muestras obtenidas con métodos de Stewart, que son los hisopos superficiales que nosotros utilizamos, no tienen valor indistintamente que haya un germen aislado en esa muestra. Ese germen 90% de las veces va a ser por contaminación. Por lo tanto, cuidado con el uso de tratamientos específicos en función de bacterias aisladas con muestras superficiales. Otra cosa es que el hecho de que tengamos un cultivo negativo no excluye que el paciente tenga la presencia de biofilm y por lo tanto de la infección. Desde el punto de vista diagnóstico, hoy en día las 3 herramientas fundamentales para el diagnóstico, valga la redundancia, de la osteomielitis son la radiografía simple, la tomografía y la resonancia magnética. Hay hallazgos bien típicos de las radiografías, como son imágenes en secuestro, que son loculaciones, áreas radiopacas que se van a ver en el interior del hueso, alteración en la cortical, reacciones periósticas, y todo eso puede llevar a fracturas patológicas. Más adelante les voy a mostrar una imagen que me facilitó la doctora Román, que lo explica muy bien. Las tomografías ven las presencias de secuestro y ven cómo está el implante o los implantes con respecto al hueso. Vemos si hay aflojamiento, si hay fatiga, si hay consolidación. Pero el estándar de oro hoy en día es la resonancia magnética. Importante esto porque toda la vida, muchos de los que estamos acá escuchando esto, estudiamos y se nos dijo que el estándar de oro era el gammagrama óseo, marcado con ciprofloxacina. Eso tiene una indicación muy precisa porque por el mecanismo de acción de la ciprofloxacina, que es un antibiótico que actúa de forma intracelular, se mete el fármaco en los sitios donde hay infección y hay mayor captación. Y eso fue así durante mucho tiempo. Pero hoy en día, con la resonancia magnética, método no invasivo, podemos ver el edema y los abscesos o las colecciones que hay. ¿Okay? Se nos puede limitar la interpretación de la imagen por la presencia de elementos metálicos. Sin embargo, hoy en día, inclusive con la nueva tecnología, a la resonancia magnética se le puede hacer supresión de metales y es un método de diagnóstico ideal. En esta radiografía vemos cómo el quinto dedo del pie, en la articulación entre el metatarso y la falange, hay un área radiopaca, permeativa. Ustedes ven que parece un panal de abeja, tiene varios quistecitos allí. Esas son las áreas de secuestro. Vean cómo ha perdido la anatomía normal del hueso y con más detalle, no tengo cómo señalárselos ahora.
Venga, acá, en esta imagen acá, si se acercan un poco a sus pantallas, van a ver que hay una esclerosis que corresponde al hueso como tal, y hay una doble imagen, un doble contorno que corresponde a una reacción perióstica. Cuando uno ve eso, sí o sí ese hueso está comprometido desde un punto de vista infeccioso. Bien. En cuanto al fundamento terapéutico, una vez que nosotros diagnosticamos un paciente con osteomielitis, el tratamiento es claro. Hay que hacer un drenaje, debridar e ir. Irrigar. Tenemos que eliminar la mayor cantidad de tejido necrótico, todo lo que esté muerto, siempre es mecánica. Jamás y nunca el antibiótico por sí solo será más eficiente que disminuir la carga mecánica a través de un aseo quirúrgico. Hace unas semanas me preguntaban que en el caso de una artritis séptica, ¿qué podíamos hacer si no teníamos la condición de operar un paciente? Y hablábamos que hay que drenar esa articulación, drenar aunque sea por punción, porque disminuir la presión de la articulación, disminuir la carga bacteriana siempre le da una sobrevida mayor. Recordar que el fundamento terapéutico en el caso de la osteomielitis, de las infecciones óseas, es que debe haber estabilidad estructural. Si no hay estabilidad, ya sea por un hueso que todavía mantenga la indemnidad o a través de un implante que así la sustituya, no va a haber una erradicación bacteriana. Estas son imágenes que muestran a su izquierda cómo un hueso tiene una matriz. ¿Okay? La medular está infectada, vean cómo tiene signos de necrosis, cómo el hueso está esclerótico, blanco, pierde la configuración normal, y cómo queda después del aseo quirúrgico. La broca que está allí, miren cómo se ve el fondo, miren cómo se ve el fondo, ya más nacarado, más viable, y esa disminución de la carga bacteriana local, esa exéresis de todo el tejido necrótico es lo que va a permitir que el hueso sane. Entonces, esta presentación la hice a través de IA, estoy incursionando en ella y la IA habla sola. Ella se puso romántica acá y pone que el hueso necrótico actúa como un santuario impenetrable. Al principio no me gustaba la frase, pero efectivamente es así, porque si comprendemos que las áreas de necrosis, que son todos estos lechos donde las bacterias colonizan, si nosotros comprendemos que las bacterias quedan ahí atrapadas y van creciendo, el tejido desvitalizado impide que físicamente el antibiótico pueda llegar al sitio de infección, comprendemos por qué las infecciones óseas son más difíciles de tratar que otros órganos. Y así llegamos a esta imagen que me gustó mucho porque muestra claramente la triada nefasta de lo que ocurre en una osteomielitis. Si nosotros tenemos una osteomielitis en un hueso cuya indemnidad está comprometida, hay un movimiento. Ese movimiento puede ser del hueso, puede ser del implante que está en el hueso, y eso hace que el biofilm pueda crecer. Al crecer el biofilm, la bacteria se hace más resistente y esa interrupción de la vascularización en el hueso y alrededor del implante hace que genere necrosis ósea. Entonces, micromovimiento, la presencia del biofilm y la necrosis ósea hacen que sea el ambiente perfecto para que no llegue antibiótico adecuadamente en el caso de la infección. Entonces, esto nos lleva a lo más importante de esta presentación. Los fundamentos teóricos todos lo saben. Todos los que están escuchando eso saben lo que yo estoy hablando, han leído de osteomielitis, saben cuál es el germen, acaban de recordar cuál es el fundamento terapéutico, pero hay un asunto que comprender. Lo vemos a cada rato. ¿Qué hacer cuando un hueso está infectado y tiene la presencia de un implante? Ya sea un implante protésico, ya sea un implante de osteosíntesis. Importantísimo eso porque es muy frecuente en nuestro centro. Entonces, tenemos el primer escenario, que tenemos una fijación estable, un paciente cuya osteosíntesis quedó bien, ¿ok? El hueso no se está moviendo, funciona como un andamio que permite la reparación estructural del hueso y permite que haya una revascularización. Así el paciente esté infectado, el hecho que tenga un material de síntesis no implica que hay que retirarlo, siempre y cuando este material de síntesis esté aportando estabilidad.
Caso contrario, si nosotros tenemos un paciente con material de síntesis y el material de síntesis está flojo, permite que haya movimiento, necrosis, y ya conversamos la fisiopatología de eso, eso es un implante que se comporta como un cuerpo extraño y es imperativo poder retirarlo. Entonces, ya la infección cambia el paradigma. Antes decíamos que mientras más agudo sacáramos el implante, mejor era. Hoy no es así, depende. Si lo que tenemos es una infección, una fractura infectada, pero estable, preferimos lidiar con la osteomelitis crónica que ese paciente va a hacer en un hueso estable y no en un paciente fracturado. Por todo lo que ya hablamos. Una fractura implica micromovimiento, implica interrupción en el flujo sanguíneo, implica no consolidación. ¿Ok? Entonces, dependemos de si la fijación es rígida, si hay una revascularización, si el callo está en agudo o si el paciente es inmunológicamente competente. Entonces, esta diapositiva es importante. Saber que ya no depende de la estabilidad en sí, sino perdón, la estabilidad es más importante que el tiempo de permanencia del implante. Entonces, esta tabla resume qué hacer cuando tienes el implante de manera estable o inestable. Si tú tienes un implante estable, ¿ok? Con una fractura alineada, hay que preservar en la medida de lo posible el implante. Solamente se hacen aseos quirúrgicos, antibióticos sistémicos y esperar la consolidación en el mejor de los casos. Cuando es inestable, el material está flojo, se comporta como un cuerpo extraño, hay una necrosis continua, hay que retirar el implante y cambiar la estrategia de fijación. Hace poco tuvimos acá una paciente que tenía una pseudoartrosis. Eso es una paciente que está en el intermedio de esto, porque tenía un implante estable, o sea, un implante que funcionó por mucho tiempo, pero la consolidación definitiva falló. Ya no era una fractura y es una pseudoartrosis infectada. Ahora vamos a ver una radiografía de eso. Pero manejar a ese paciente es más fácil que haberle sacado el clavo y dejarla inestable hasta que curara. ¿Por qué? Porque no va a curar. Dentro de las estrategias de fijación tenemos los fijadores externos. Hoy en día existen, bueno, desde hace mucho tiempo existen los fijadores circulares a través de los cuales podemos hacer muchas técnicas, como la osteogénesis por distracción, que en lo particular es una técnica de reconstrucción que me gusta mucho. Es interesante para tratar en otro momento. Y tenemos una técnica que les quiero comentar que se llama la membrana de Masquelet. La membrana de Masquelet se utiliza en pacientes que tienen infección y que tienen implantes que están estables. Uno aprovecha el implante, remueve la necrosis ósea, coloca un espaciador de cemento preservando las partes blandas y el periósteo que está alrededor de la fractura y se genera una matriz que con el tiempo tiende a consolidar siempre y cuando haya estabilidad. Si ven las tres imágenes de arriba, este es un hueso infectado con un área de secuestro. Aquí hay una resección importante donde se coloca un espaciador y después el espaciador genera una membrana o un ambiente idóneo para que la placa de estabilidad y el hueso pueda consolidar, como aparece en esa imagen. Este caso es de la paciente de nuestro centro que tuvimos aquí hace un mes. No me recuerdo el nombre de ella, pero tenía una pseudoartrosis infectada. Fíjense cómo los bordes están redondeados, hay actividad biológica, pero no hay continuidad ósea. Hay un reforzamiento de la cortical del hueso, pero que no es estable. Y si vemos los tornillos de aquí abajo, entre el borde del tornillo y el borde del hueso hay un área radiolúcida, lo que sugiere que hay un aflojamiento, hay un movimiento de ese clavo. La paciente básicamente tenía dos cosas: dolor con la carga axial, es decir, al apoyar la paciente le dolía, y eso es sugerente de que eso no ha consolidado, y además tenía una fístula osteocutánea, es decir, tenía una osteomelitis con los criterios clásicos diagnosticada, y a esta paciente efectivamente el implante ya no le está funcionando, hay que retirarlo, hacer algún gesto quirúrgico sobre esta pseudoartrosis, que muy probablemente lo que se le realizó en el hospital donde fue trasladada al padre de la casa fue una membrana de Masquelet, y bueno, habrá que esperar evolución. En cuanto a las conclusiones que tengo de esta presentación, tenemos que el manejo de las infecciones óseas es multidisciplinario.
No hay traumatólogo que lo maneje solo, no hay infectólogo que lo maneje solo, el antibiótico por sí mismo no funciona, la inestabilidad no funciona, por lo tanto no basta con el tratamiento antibiótico y desbridamiento. La estabilidad mecánica es fundamental en el tratamiento, como lo definen esos tres engranajes ahí. Llegando ya al final de esta presentación, me gustaría haberles podido transmitir una información clara y que pudieran llegar a la conclusión de que tanto la biomecánica y los antibióticos son dos caras de la misma moneda. Gracias. Muchas gracias, doctor Sansi. Muchas gracias por la excelente presentación. Bueno, hartas dudas se resuelven en esta charla, ¿cierto? Son pacientes que tenemos diariamente, semanalmente, que siempre estamos comunicándonos de qué hacer, cómo hacerlo, qué antibióticos, por cuánto tiempo, etcétera. Quería hacer una pregunta respecto de las perlas de vancomicina y de gentamicina. ¿Qué tanto las ocupan? ¿Les sirven? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Sí, sí se usan. No se usan tanto las perlas como antes, porque la verdad es que es muy difícil sacarlas después. Las perlas, por lo general, se utilizan con cianocrilato, que es cemento acrílico, cemento quirúrgico. Ese cemento, por lo general, viene mezclado con antibióticos que son termoestables. Casi siempre vienen o con gentamicina o con tauramicina desde la fábrica. Sin embargo, nosotros tenemos un listado, sabemos cuáles son los agentes que son termoestables, podemos mezclarlo con el polvo del cemento, como es el caso de la vancomicina, el meropenem, tazobactam, que los podemos mezclar en una proporción determinada y se hacen los espaciadores con cemento. Sí se usan, de hecho lo usamos a cada rato. El señor Abel Reyes en su momento tuvo un espaciador inicial con cemento, el señor Oscar Escobar, sus espaciadores están hechos con cemento y antibióticos, pero no se hacen las bolitas, las perlitas como tal, porque al momento de recambiarlas es muy difícil. Siempre se han usado. De hecho, hay gente que las sigue usando, pero en lo personal no me gustan porque ellas no se quedan aisladas. A ellas les va a crecer tejido y después tienes que contarlas, tienes que dejar registrado ¿cómo se llama? En el protocolo cuántas dejaste, a veces no las encuentras completas, queda ese cuerpo extraño ahí, pero hoy en día uno utiliza el espaciador completo con antibiótico y es fundamental, es clave en el tratamiento de la infección. De hecho, ese espaciador que se coloca para el masquelet lleva antibiótico. Pero sí, eso se usa. Muchas gracias. No sé si hay alguien de la audiencia que tenga alguna pregunta, consulta. No, la verdad que no, todo bastante claro. Muchas gracias, Gabriel. Así que le damos gracias nuevamente, doctor Sansi. Sí. Gracias, Gabriel. Me dicen que trabajas en farmacia. A ver, sí, efectivamente. Hola, Gabriel, una pregunta. Claro, hay un protocolo o hay un formato que uno llena para solicitar vancomicina. ¿De acuerdo? Sí. Pero se me ha presentado el problema de que en el acto operatorio necesitamos la vancomicina y evidentemente no me puedo salir del quirófano a llenar ese documento. Claro, sí, es una brecha. Yo creo que habría que trabajar con un poco. A ver, no. Podemos, mira, para no extendernos más, podemos revisarlo por interno. Sí, una propuesta que yo tenía era tal vez dejar algún stock mínimo. Por lo general utilizamos 1 gramo por cada, 4 gramos por cada 40 gramos de cemento. Bien, así que por lo general se usan entre 1 y 2 bolsas. En algún momento yo le planteé a la gente del quirófano que tuviéramos un stock de por lo menos 8 ampollas previamente solicitadas por los canales correspondientes, pero que estén ahí única y exclusivamente para el tema osteomuscular. De forma que el día que las necesiten las tengamos ahí y no tengamos ese inconveniente, porque hemos tenido que poner los espaciadores sin la banco por un tema administrativo. ¿Sí? No hay problema. Gracias. Bueno. No hay problema, nosotros lo trabajamos ahí con Gabriel. Como nosotros trabajamos los vistos buenos, no hay problema en que lo trabajemos y tengamos un stock mínimo. Ya, pues muchas gracias a todos. Le damos las gracias de nuevo al doctor Sansi por su tiempo, su buena voluntad y tremenda charla que nos dio. Nos vemos para la próxima.